Entonces, como te decía, hoy día vamos a avanzar todo lo que es referente al plan director, que básicamente es el proyecto que nosotros vamos a hacer para conocer el estado de la empresa y más o menos qué es lo que podríamos hacer a un periodo máximo entre 5 años, ¿sí? Entonces, gracias a este plan, nosotros podemos empezar a definir ciertos aspectos como el desarrollo en el cual el desarrollo de sus actividades, la jerarquía, cómo es que se dividen las acciones, separar las diferentes áreas dentro de la empresa, etc. ¿sí? Este plan básicamente nos permite ver la situación de la empresa a largo plazo. El largo plazo habíamos dicho que es a partir de los 5 hasta unos 10 años más o menos. Lo que nosotros hacemos acá es definir correctamente cuáles van a ser las acciones que va a desarrollar la empresa a lo largo de este tiempo, como que para previsualizar más o menos qué es lo que quisiéramos lograr, ¿ya? Entonces, un plan director, tal cual dice acá, es un documento que va a pretender ser un modelo a seguir en la empresa, ¿sí? Este modelo a seguir tiene que ser desde el punto de vista técnico, humano y organizativo, ¿sí? Organizativo porque gracias a eso nosotros vamos a separar la empresa, la compañía en diferentes áreas que van a enfocarse en su trabajo. Humano porque van a componer este sistema organizativo por parte de las personas, y estas personas van a utilizar los elementos técnicos, los recursos tecnológicos técnicos para poder cumplir con el fin último de la empresa, ¿sí? Entonces esto es como que una definición más general. Cuando estamos hablando de la práctica, un plan director prácticamente suele condensar un documento, se suele condensar en un documento escrito, ¿sí? Esto nos va a permitir para ver qué es lo que la gente de arriba quisiera ver de su empresa. Siempre hay que considerar eso. Hacer un plan director, lo que nosotros generamos, entonces, lo que nosotros queremos básicamente es saber sobre qué es lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo del tiempo. Entonces ese llegaría a ser el fin último del plan director como tal. Este plan, asimismo, hemos dicho que es como que un camino a seguir para para las direcciones altas dentro de la empresa. Sin embargo, es importante que tanto los que están en un nivel medio y en un nivel bajo también tengan conocimiento sobre este plan, porque gracias a eso es que ellos van a poder realizar y ejecutar sus acciones o actividades de manera correcta, ¿sí? Entonces, el plan director prácticamente también tiene que considerar otros planes dentro de la empresa. Podemos poner el plan operativo anual, podemos colocar el plan estratégico, otro tipo de planes que estén muy relacionados a cómo es que va a trabajar la empresa durante todo este tiempo, ¿sí? Habíamos dicho que dentro de la planificación nosotros tenemos tres diferentes tipos de planes: a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. En este caso, este plan es a largo plazo. Sin embargo, al ser a largo plazo, tiene que condensarse en planes cortos y en planes a mediano plazo, ¿sí? Para que nosotros vayamos marcando el cumplimiento de nuestros objetivos por fases. Eso es como que de manera general lo que es el plan director y lo que ustedes van a llegar a hacer de acuerdo a la empresa que vayan a elegir, etc. Y mientras más información ustedes cuenten con esto, muchísimo mejor les va a resultar, ¿sí? Entonces, ¿cuál llegaría a ser la complejidad prácticamente del plan director? Primero, que gracias a eso nosotros tenemos que lograr y generar la actividad diaria, ¿sí? Cumplir con los objetivos a corto plazo. Y a través del cumplimiento de la actividad diaria, nosotros vamos a tener procesos intermedios con sentido técnico. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros cumplir la actividad diaria tenemos que cumplir con procesos y cuando nos referimos a sentido técnico, ya nos estamos especializando a la maquinaria o a los recursos que yo estoy utilizando como miembro de la organización para poder cumplir estas acciones diarias limitadas por una parte de la dirección alta. Entonces tengo que entender esto. Yo debo cumplir, pero también debo tener y considerar que necesito herramientas y maquinaria para poder trabajar y trabajar a través de procesos intermedios. Entonces, si yo logro unificar estos dos aspectos, lo que hago es llegar a mi objetivo fijado, ¿sí? Mi objetivo fijado es mantener la actividad diaria.
Si yo como empresa no les doy las herramientas y los recursos básicos para que mis recursos humanos puedan cumplir con las acciones limitadas, obviamente estos procesos intermedios no van a existir, porque asimismo, al no tener las herramientas, no van a poder mantener ni cumplir la actividad diaria establecida y por ende tampoco vamos a llegar a cumplir el objetivo fijado, ¿sí? Eso es en cuanto a la complejidad y en cuanto al fin último que nosotros tenemos que generar a través del plan director. ¿De qué manera nos aporta? Es que nosotros a través de ese plan mantenemos esta actividad, realizamos estos procesos a través de lo que tenemos para poder generar el objetivo cumplido, ¿ya? Entonces, normalmente cuando nosotros estamos hablando del plan director, y ya habíamos hablado esto en una parte de planificación, creo que están pidiendo entrar, no. Entonces, cuando hablamos nosotros en una fase de planificación, también habíamos dicho que primero tenemos que ver cuál es la situación actual, realizar el análisis de la situación, plantear objetivos, plantear estrategias, ejecutar, monitorear constantemente, ¿sí? Dentro del plan director nosotros tenemos las fases que en realidad llegan a ser muy similares, ¿sí? Conocemos la situación actual, que en realidad es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? A través del entorno general y del entorno específico. Gracias a eso nosotros vamos a ver nuestra posición ante los demás, ante la competencia, ¿sí? Cómo estamos nosotros actualmente. De igual manera, la empresa con la que ustedes están trabajando o van a elegir trabajar, actualmente tiene una estrategia de cómo es que se va desarrollando. Entonces eso también tienen que conocer ustedes y a través de eso nosotros definimos los diferentes proyectos e iniciativas, ¿sí? Cómo es que nosotros podemos mejorar, qué aspectos nos están fallando. Luego vamos a una clasificación y priorización donde vemos qué es lo que inmediatamente tenemos que arreglar en lo que estamos fallando, ¿sí? Entonces esto se va a una fase de como que de aprobación, que no es que decimos ya esto hay que arreglar y ya lo hacemos inmediatamente, sino que tiene que pasar todavía por diferentes procesos para que la directiva nos diga sí, está bien, tienes razón, arreglemos esto, ¿sí? Ahí entonces nos lanzan el dinero, nos dan la aprobación, nos lanzan recursos técnicos, lo que sea, todo lo que nosotros necesitamos para mejorar esta falencia. Y una vez que nos apruebe, nosotros recién podemos implementar nuestro plan director, ¿sí? Entonces esto constantemente va a ser un círculo vicioso porque tenemos que conocer, implantamos, pero ahora vemos cómo estamos. Entonces otra vez vuelvo acá, ¿sí? Pese a que yo implante y ejecute este plan, siempre tengo que volver a saber cómo es que estoy después de haber implantado, ¿ya? Y en esa fase básicamente entra lo que sería la monitorización y el control que habíamos hablado. Entonces, ¿cuáles son las características del plan director? Primero, tenemos que decir que el plan es netamente cualitativo, ¿sí? Entonces, si es cualitativo, nosotros nos enfocamos en lo que serían las cualidades y no las cantidades. Entonces, a nosotros nos interesa saber la información que está circulando dentro de la compañía, ¿sí? Y sobre todo, tenemos que conocer cuál es la misión de la empresa ante la sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere lograr a través de su comercialización, dependiendo si ofrece productos o si ofrece servicios, ¿verdad? Después de ser cualitativo, tenemos que considerar que es finalista. ¿Qué quiere decir que es finalista? Que es objetivo. Entonces nosotros a través de este plan y a través de las cualidades que vamos a resaltar dentro de la empresa, nosotros vamos a indicar exactamente y de manera precisa qué es lo que queremos conseguir. Sin embargo, no tenemos que entrar en detalles de cómo es que lo vamos a conseguir, ¿sí? O sea, es como que vamos a ir directamente al grano. Necesito hacer esto y ya, indicarme y ya está. Pero no me van a decir, necesito hacer esto de esta manera y de esta manera. No tenemos que realizar eso, ¿ya? Luego, esa temporal, porque habíamos dicho que nosotros tenemos una vigencia entre 5 a 10 años para poder establecer este tipo de plan director, simplemente para que nos brinde las directrices de cómo es que debemos actuar en un nivel superior, en un nivel medio o en un nivel inferior, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que considerar es que si bien nosotros tenemos la limitancia o la vigencia total del plan, que es entre 5 a 10 años, de acuerdo a lo que nosotros planteemos, no vamos a tener actividades precisas del día a día como en otros planes, como por ejemplo en un plan estratégico,
o en un plan de comunicación lo tenemos que día A hacemos esto, día B esto, día C es esto, ¿sí? Sino que aquí lo que hacemos es marcar acciones generales, donde no se establecen plazos cerrados, pero sí se asume que nosotros tenemos que cumplir con todas esas actividades para poder generar y lograr básicamente el objetivo establecido por el plan, ¿sí? Entonces el plan director es algo un poco más general, no es tan específico, no entra tan a detalle, ¿ya? Entonces, en base a esa información, nosotros tenemos que considerar que el plan suele recoger tres aspectos. Información acerca de los productos y de los servicios. ¿Cuál es el catálogo de todos los productos que esté ofreciendo o los productos que ofrece la empresa hacia los clientes? ¿Sí? Y en base a eso vamos a empezar a diferenciar entre nuestros productos estrella y nuestros productos base. Donde los bases son los que se compran constantemente, como que sí, como que no, como que a veces funciona, que a veces no. Y nuestros productos estrella que siempre están en lo más top de nuestra empresa, ¿sí? Entonces aquí es importante definir esta fase de nuestros productos y servicios para que nosotros veamos sobre qué podemos ir reforzándonos, ¿sí? Después tenemos que enfocarnos en lo que sería el mercado potencial, que prácticamente aquí describimos el perfil de los clientes que van a tener acceso a todos estos productos o servicios que está ofreciendo mi compañía, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una tienda de celulares, entonces tengo que poner toda la gama de celulares que yo estoy vendiendo, desarrollar un catálogo, una lista, donde me dice el modelo, el precio, sus características, con factura, sin factura, etcétera, todos estos detalles que me van a permitir conocer a mí. Pero yo también ofrezco el servicio de entrega a domicilio de un producto en específico, ¿sí? Entonces tengo que describir ambos. Y el mercado potencial prácticamente va a describir el perfil de los clientes que van a decir, yo quiero tal celular o quiero tal celular, pero quiero una entrega a domicilio, ¿sí? El por qué quiero la entrega a domicilio, por qué ese celular, por qué no otra marca, por qué no otro precio, por qué no otro más caro, por qué no otro más barato, etcétera, ¿sí? El mercado potencial se va a definir en base a quiénes y qué tipo de productos se vende más o servicios se vende más, ¿sí? Tú puedes vender celulares de alta gama como de baja gama, pero tienes que encontrar el punto medio. ¿Qué es lo que se compra más? ¿De alta gama o de baja gama? O los que están ahí, en medio entre ambos, ¿sí? Entonces este mercado potencial se va a describir en cuanto a lo que compra la mayoría. Por eso es que aquí nosotros empezamos igual lo que les dije, a diferenciar entre nuestros productos base y nuestros productos estrella. En base a eso nosotros tenemos que armar nuestro mercado potencial porque se supone que es lo que más nos compran los clientes. Y como un tercer punto, generar ventajas competitivas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nosotros tenemos respecto a nuestra competencia? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que añadir nuevos elementos. Quizás somos la única tienda de celulares que entrega a domicilio, ¿sí? Entonces esa es una ventaja competitiva. Sin embargo, puede haber otra tienda que me está funcionando y me puede copiar. Entonces ahí nosotros ya no generamos una ventaja competitiva porque logramos que nos imiten, ¿sí? Una ventaja competitiva siempre se va a dar cuando nosotros innovemos algo en nuestro servicio o en nuestros productos o incluso en la atención al cliente que resulte muchísimo mejor de lo que hace la competencia. Sin embargo, esta ventaja competitiva nunca tiene que, tiene que ser muy difícil de realmente imitar y poder sostenernos en el tiempo, ¿ya? Entonces, que nosotros enfoquemos nuestro plan en estos tres puntos, vamos a poder desarrollar de mejor manera cuáles son las acciones a seguir para poder sostener la empresa o en realidad para perdurar la empresa a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Tienen dudas de alguno de estos tres puntos? Chicas, chicos. Ay, no puedo ver sus mensajes. Ya. Skyler Mike, nada más. Entonces, cuando nosotros ya consideramos estos tres puntos, vamos a empezar a desarrollar lo que sería
el desarrollo, ¿sí? Esto lo voy a decir de manera muy general porque es como que es mucho, pero no vamos a entrar a tanta profundidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que tiene que desarrollarse el plan director? Primero tenemos que definir que este plan nos va a permitir desarrollar de manera normal nuestras actividades, ¿sí? Entonces va a permitir ser un habilitador para el negocio, que gracias a este plan nosotros vamos a poder conseguir nuestros objetivos marcados desde una dirección, desde la dirección estratégica, que prácticamente ellos son los que deciden la acción, misión, objetivos, etcétera, la información base de la empresa, los pilares fundamentales de la empresa, ¿sí? Este plan director, como les decía, siempre tiene que ser consensuado y compartido, donde tienen que participar tanto los niveles superiores, los niveles medios o los niveles inferiores. Y una vez hayan consensuado estos tres niveles, tiene que compartir a todos los miembros de la empresa para que todos sepan sobre lo que están trabajando. Es lo que les decía, ¿de qué nos sirve planificar si es que nosotros no contamos con absolutamente ningún respaldo de que los demás saben lo que queremos lograr? Por tanto, cada uno va a hacer lo que le venga en gana y no vamos a poder cumplir con nuestros objetivos marcados, ¿sí? Luego, tenemos que llegar a ser ambiciosos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aspirar a mucho, pero sin embargo, no tenemos que aspirar a tanto para que esto sea inalcanzable, ¿sí? Entonces, tenemos que marcar los límites de ese objetivo para evitar que esto se nos salga de las manos y en vez de que nos favorezca, sino que nos juegue en contra. Después tenemos que ejecutar en paralelo a otros planes de transformación en la empresa, ¿sí? Todos los planes que se desarrollen de la empresa, sea un plan estratégico, sea un POA, sea un plan director, van a trabajar en paralelo, pero los tres van a tener el fin o el común denominador que van a trabajar por un objetivo global, por un objetivo final, ¿sí? Que prácticamente estos tres planes diferentes van a conseguir el crecimiento empresarial. Eso es lo que nosotros buscamos. Si planificamos, es en pro de crecer y mejorar en algo en específico, ¿sí? Entonces, toda esta alineación estratégica prácticamente es la base para asegurar el crecimiento del futuro de nuestra empresa. Entonces, eso nosotros diseñamos en torno a nuestras capacidades totales y a las necesidades que logramos identificar cuando realizamos el análisis de la situación. Después, el plan se va a extender en varios años, entre 5 a 10 años, para que realmente su ejecución sea creíble, ¿sí? No podemos decir que el plan director va a ser en 3 años, porque 3 años todavía no tenemos unos resultados concretos, ¿sí? Mucho menos solamente a un año, cuando en un año nosotros seguimos probando si es que funciona o no funciona. Por tanto, es que el plan se tiene que extender en una gran cantidad de años para que realmente nosotros podamos comprobar el éxito o el fracaso del plan. Sin embargo, si sabemos que nos está yendo mal a lo largo de la ejecución, entonces tenemos que considerar las medidas correctivas para que no esperemos 10 años para saber que nosotros hemos fracasado, ¿verdad? Sino que tenemos que ir corrigiendo constantemente. Después, según su extensión, nosotros tenemos que empezar a definir este plan director por diferentes fases o diferentes etapas, ¿sí? Donde primero estudiamos cómo está la empresa, donde después planteamos el objetivo y las estrategias, donde después ejecutamos y donde paralelamente controlamos y monitoreamos, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que empezar a dividir las planificaciones a través de fases o etapas, donde el cumplimiento de cada fase va a permitir abrirnos el camino a la segunda fase, a la tercera fase y a la cuarta fase, ¿sí? Entonces, el proceso del diseño siempre es aconsejable con la participación de diferentes áreas dentro de la empresa, ¿sí? Sin embargo, también tenemos que considerar a nuestros participantes que no son netamente internos, pero que tienen una mezcla entre interno y externo. Aquí hablamos de nuestros proveedores, socios tecnológicos, asociaciones, etcétera, que no están dentro de la directiva de nuestra empresa como tal, pero que son partícipes de alguna u otra manera dentro del desarrollo de las acciones de la empresa, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros identificar paralelamente nuevas oportunidades, ¿sí? Otro punto, que los costos de este tipo de plan normalmente son muy elevados. Entonces, nosotros tenemos que plantear acciones o estrategias en torno al retorno que previsualizamos tener.
¿Qué les había dicho acá? Tú inviertes 100, ¿verdad? Entonces, para que tú tengas un retorno de la inversión de 100 bolivianos, tu ROI tiene que ser mínimamente 100, pero ahí estás en un punto medio. Si vos quieres generar algún tipo de beneficio, si tú inviertes 10, pero tú retornas 100, ¿cuánto era? 100 era. Si tú inviertes 100 y si tú retornas 110, tú ya tienes un beneficio. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar a través de estos planes es que siempre tengamos un retorno de la inversión, un ROI. Esto prácticamente para mejorar la manera en la que la empresa va a ir trabajando. ¿De qué nos sirve a nosotros planificar si es que no vamos a tener ningún beneficio? ¿Sí? Lo que les decía, nosotros siempre planteamos o planificamos en torno a generar algo nuevo o algo mejor para la empresa. Pero si nosotros no contamos con eso, por tanto, el plan sería totalmente en vano, ¿sí? Después, es muy necesario que exista constantemente el control de la inversión, ¿sí? Y de los riesgos que se pueden aparecer. Esto ya es parte de un área más financiero dentro de la empresa, porque ellos nos van a permitir saber cuánto podemos invertir, y máximo, digamos, y mínimo, y más o menos cuánto de retorno de la inversión podríamos tener si es que hacemos bien las cosas. Pero ¿qué pasa si sucede algo inesperado o algo que no estaba planificado? Ejemplo, esto del coronavirus. ¿Qué riesgos nosotros podemos llegar a tener en este tipo de casos? ¿Sí? Una empresa o cualquier tipo de conformación, de organización, etcétera, siempre tiene que tener un plan de contingencia. ¿Qué pasa si ya no tengo ventas? ¿Qué pasa si se para la producción? ¿Qué pasa si todos mis trabajadores renuncian, etcétera? Diferentes tipos de planes de contingencia, para evitar todos los riesgos que permitan que mi trabajo se paralice o se vea muchísimo más cortado a lo largo de la ejecución del plan planteado, ¿sí? Entonces esa es la manera en la que yo tengo que ir trabajando y considerando el plan director. Y finalmente tenemos estos 3 puntos. Una vez que yo ya tengo esto del plan de contingencia, riesgos, cuánto puedo ganar y demás, tenemos que conocer un equilibrio entre la inversión necesaria y la obtención de los resultados financieros, ¿sí? Prácticamente esto ya lo hacemos en un nivel, en una fase que ya está finalizando nuestro plan, para que nosotros podamos predecir de mejor manera el futuro, cuando establezcamos un nuevo plan, o nuevas acciones o nuevas actividades, ¿sí? Siempre hay que generar mínimamente un punto de equilibrio entre lo que invierto y en lo que retorno, ¿sí? Pero ese punto de equilibrio solamente me va a permitir sostenerme en el tiempo. Sin embargo, si yo quiero generar más, producir más, vender más, entonces siempre del retorno de la inversión tengo que tener beneficios. Siempre tengo que buscar ganar para poder mejorar lo que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Después, estas características debe tener el plan: la simplicidad, la eficiencia, la innovación y el foco en el cliente. Que en realidad estos 4 aspectos tienen que convertirse en objetivos principales dentro de la empresa, ¿sí? Nuestro plan tiene que ser simple, nada de tratar de descubrir cómo llegar a la luna, ni nada para ser la mejor empresa del mundo, ¿sí? Nuestros objetivos tienen que ser súper simples y concretos. De igual manera, el cumplimiento de estos objetivos tienen que ser eficientes, tratar de gastar la menor cantidad de recursos, ya sea en tiempo, ya sea en dinero, ya sea en recursos humanos, técnicos, etcétera, pero tratar de reducir, pero cumplir de manera efectiva con nuestros objetivos. Innovar. La innovación siempre es precisa para las empresas. Si tú no innovas y haces lo que la competencia hace, probablemente dures un par de años, pero ya está, te quedas ahí en un stand-by donde ni subes ni bajas, simplemente estás ahí, ¿sí? Y finalmente todos estos objetivos tienen que estar muy relacionados a lo que hemos mencionado siempre, que es el cliente. El cliente es la base de la existencia de toda empresa. Sin clientes no existe empresa, ¿sí? Y sin empresa tampoco existen clientes. Entonces nosotros todas las acciones que vayamos a plantear en mejora a nuestra empresa, a nuestro producto, a nuestro servicio, a nuestra atención, tienen que girar en torno a la necesidad, a las características de nuestro cliente. Por eso es que es muy importante conocer y construir nuestro cliente ideal de manera detallada, ¿sí? Y finalmente, la hoja de ruta para el desarrollo del plan van a responder a todos los objetivos previamente planteados dentro de la empresa, para considerar diferentes plataformas
tecnológicas que deben soportar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si bien nuestra empresa quizás no es tecnológica, tenemos que considerar en empezar a digitalizarnos, en adquirir tecnología. Porque si nosotros logramos generar esto, por tanto, podemos lograr la supervivencia más que la competencia, ¿sí? Si tu empresa no tiene tecnología, te aseguro que de aquí a un par de años o menos vas a desaparecer, porque la tecnología actualmente es la mano derecha, el elemento clave y fundamental para el desarrollo de cualquier acción dentro de la empresa. Entonces, nosotros dentro de un plan director tenemos que visualizar qué oportunidades de negocio vamos a tener. La preingeniería de los procesos, que prácticamente es la planificación y demás, el cálculo y demás, todo lo que hemos hablado, para poder aprovechar estas oportunidades de negocios. Y asimismo nosotros establecemos nuestro plan director para validar todo este plan director con todos los miembros dentro de nuestra empresa, considerando a los proveedores, los socios tecnológicos también, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera me aporta o me asegura que funcione bien el plan director? ¿Sí? Prácticamente aquí me asegura que va a funcionar de manera correcta en todas las áreas mi empresa, ¿sí? De una manera simple. Tenemos que incrementar, como les había dicho, la eficiencia. Tenemos que empezar a diferenciarnos y generar ventajas competitivas a través de la innovación. También tenemos que generar la fiabilidad y el incremento de la satisfacción del cliente, donde estos dos elementos siempre tienen que estar unificados y son base para poder desarrollar cualquier tipo de plan. Si yo no conozco a mi cliente y yo no logro fidelizar a mi cliente y no logro convencer de que yo soy la mejor opción, les aseguro que no nos va a funcionar de nada. Sí, solamente vamos a tener los clientes que van a ser esporádicos, pero no nos sirve a nosotros eso, sino que sean clientes fijos. Y todo esto va a estar orientado hacia la convergencia. Entonces, todos estos elementos prácticamente llegan a ser un resumen de todo lo que nosotros hemos ido hablando de acuerdo al desarrollo del plan de contingencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que establecer un plan director? Primero, tenemos que marcar nuestros objetivos y las directrices de todas las acciones que vamos a ir desarrollando, ¿sí? ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Primero, a través de la ejecución, del contraste y del ajuste a los objetivos. Esto es cuando nosotros ejecutamos y vemos que algo falla, entonces tenemos o tomamos las medidas correctivas. Una vez que nosotros finalicemos con toda la ejecución del plan, nosotros evaluamos de manera global todos los resultados, ¿sí? Generando información y generando recomendaciones para un nuevo plan que inmediatamente acabe uno tenemos que ejecutar otro, ¿sí? Entonces nos va a dar nuevas recomendaciones para poder ejecutar el siguiente. Sin embargo, las actuaciones se van a basar en cuanto a ideas y experiencias en torno a los recursos humanos, con todos los elementos que nosotros les brindemos para poder ejecutar todas estas opciones, ¿sí? Por tanto, todo este inventario de ideas y experiencias se va a integrar en cuanto a la información base que nosotros tenemos para ejecutar un plan director. Nadie puede ejecutar nada si nosotros no tenemos un banco de datos, un banco de información. Y asimismo, nosotros vamos a evaluar nuestros resultados a través de esta información base, ¿sí? ¿Cómo estábamos antes, según nuestra base de datos? ¿Cómo estamos ahora? Hacemos esa comparación. Nuestros mismos recursos humanos realizan estas acciones en torno a la información que se les está brindando, ¿ya? Entonces, prácticamente eso llega a ser como que en rasgos generales el plan director. De todas maneras, no sé si ya les subí, de todas maneras, cuando acabe la clase les voy a subir este documento de acá. Un ratito. Cargue un poco. A ver, ¿quién es esto? Entonces, este documento de acá les voy a subir, que prácticamente es el documento Word donde engloba todos los elementos o todo lo que habíamos hablado, inclusive profundiza, ¿sí? ¿Dónde está? Este documento les voy a subir, creo que ya está en la plataforma, no estoy muy segura, pero les voy a subir hoy día más las diapositivas de la clase de hoy para que ya empecemos a trabajar sobre eso. Antes de trabajar era necesario que yo les explique bien en qué consiste, qué es lo que iban a hacer, ¿sí?
En palabras simples y sencillas, gracias a esto ustedes van a establecer los lineamientos de la empresa en 3 diferentes fases, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Entonces la estructura de su proyecto tiene que tener todos estos puntos, ¿sí? El índice, el título, el resumen, donde el índice y el resumen lo hacemos al final, ¿sí? El título provisional en realidad es provisional porque constantemente va a ir cambiando de acuerdo a lo que nosotros vayamos buscando o enfocándonos, ¿sí? Entonces vamos a realizar el árbol de problemas, antecedentes, el análisis del entorno, que sería el general y el específico, y posteriormente vamos a realizar el FODA, ¿sí? Luego vamos a analizar y definir al target, que sería el público objetivo. Fijamos los objetivos en torno a la información del FODA y la información de los clientes. Diseñamos la estrategia, elegimos la tecnología o básicamente esta es la ejecución de la estrategia. Monitoreamos constantemente la estrategia y cuáles van a llegar a ser los beneficios del plan, ¿sí? Y finalmente cualquier tipo de anexo que ustedes hayan utilizado para desarrollar este trabajo. Entonces su proyecto se va a desarrollar de esta manera y lo vamos a terminar hasta el fin, hasta que terminemos el semestre, ¿sí? Que lo más probable es que lo terminemos aquí en nuestras clases virtuales. Ahora, lo que sí, como les decía, yo he dividido la entrega en 3 fases, ¿sí? En la primera, donde prácticamente nosotros nos vamos a encargar de conocer la situación actual. En una segunda fase nosotros ya vamos a determinar lo que serían los objetivos y la estrategia en torno a la información de la situación que nosotros hemos sacado, y finalmente es la aprobación y la puesta en marcha, ¿sí? Aquí nosotros vamos a añadir cuadros de control, cuadros de mando que van a permitir monitorear constantemente nuestro plan, ¿sí? Que obviamente son como que parámetros lo que vamos a ir planteando nosotros. Entonces, la primera entrega del punto 2, del punto 4, punto 5 y punto 6 es el miércoles 13 de mayo. Quiere decir que tienen aproximadamente 15 días, 2 semanas con exactitud, para la primera entrega. La segunda entrega va a ser el miércoles 27 de mayo, que serían 2 semanas también. Y la última entrega sería el viernes 5 de junio, que es una semana después de la segunda entrega, ¿sí? Entonces esa es la manera en la que nosotros vamos a ir trabajando. Esto lo he puesto así como que de manera general. Dentro de cada uno estoy haciendo un documento de qué puntos en específico tienen que entrar, pero eso en realidad ya está acá. Y eso es lo que me preguntaba Michael al inicio. Aquí está. Desde la página 10 del documento es como que el ejemplo de todo lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Del título, resumen, cómo es que tenemos que desarrollar el árbol de problemas, etc. Que básicamente el árbol de problemas nos va a permitir previsualizar cómo es que vamos a desarrollar el análisis de la situación, ¿sí? Entonces nos va a permitir como que encontrar cuál es el problema en específico, cuáles son las causas y cuáles son sus efectos. Aquí están los antecedentes en lo que les decía. El punto 5, antecedentes. En los antecedentes tendrían que entrar la introducción, la historia de la institución, el organigrama, la visión, la misión, sus objetivos institucionales, valores institucionales, sus líneas estratégicas y su descripción y situación de la empresa en el tiempo. Todos estos puntos tienen que desarrollarlo en antecedentes, en el punto 5, ¿sí? Dentro del análisis del entorno tienen que desarrollar todos los elementos del análisis general y del análisis específico. Que eso ya lo sabemos. Entonces, dentro del análisis del entorno desarrollamos primero cuál es el sector y cómo es que se comporta actualmente la empresa.
dónde estamos situados respecto a la competencia, ¿sí? Y luego desarrollamos el análisis del entorno general, del entorno específico, y aquí estoy agregando el análisis de aspectos institucionales, que prácticamente aquí desarrollamos la descripción de la empresa, de los productos y de los servicios que está ofreciendo actualmente la empresa, ¿sí? Toda esta información del punto 3 netamente lo tienen que sacar de la empresa o desarrollar. Es lo que les decía de los celulares, ¿sí? Yo soy una tienda de celulares. ¿Dónde actualmente es mi tienda? ¿Cuántos trabajadores tengo? ¿Qué tipo de armo mi catálogo de productos? Mis precios, el tipo de servicios que ofrezco, etcétera, ¿sí? Todos estos aspectos institucionales de cómo es que trabaja la empresa, ¿sí? Luego hacemos el análisis del público, que me va a permitir reconocer al target también. El primario, que prácticamente sería el interno, que esto está relacionado con el organigrama, y secundario, que son los clientes. Aquí de los clientes lo vamos a hacer de una manera más general, porque en el target es donde nosotros vamos a desarrollarlo con especificaciones, ¿sí? Y posteriormente hacemos el análisis DALFO o FODA. En el punto del análisis del target, nosotros establecemos todo este tipo de elementos, ¿sí? Dónde está nuestro target, cuáles son sus elementos, cómo interactúa, etc. Prácticamente aquí tenemos que colocar los 4 aspectos: lo demográfico, lo psicográfico, lo social o cultural y lo conductual, ¿sí? Demográfico, para saber dónde se encuentran, de qué sexo son, de qué edades más o menos son. Psicográfico, para empezar a ver sus diferentes características, ¿sí? Cómo es que es su estilo de vida. Social cultural, cuáles son sus creencias. Y finalmente conductual, de cómo es que llegan a comportarse. Obviamente todo relacionado a la compra y venta en relación a nuestra empresa, ¿sí? Una vez que nosotros hacemos eso, tenemos que marcar nuestros objetivos. Ya, aquí me he equivocado. Primero van los objetivos y luego va la estrategia. Sí, lo voy a cambiar después. Entonces, fijamos nuestros objetivos en toda la información que ya hemos recogido, ¿sí? El FODA nos va a permitir saber a nosotros, en relación al árbol de problemas, en qué estamos fallando. Y en lo que estamos fallando, nosotros vamos a fijar nuestros objetivos, ¿sí? Aquí nos indica cómo tienen que ser nuestros objetivos, bla, 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 bla. Una vez fijamos nuestros objetivos, nosotros diseñamos nuestra estrategia, ¿sí? Para poder responder cómo es que vamos a cumplir estos objetivos, ¿sí? Vamos a ver el catálogo de acciones, vamos a numerar los ejes estratégicos para poder realizar el plan director, y las líneas estratégicas de igual manera, ¿sí? Y finalmente nosotros tenemos la ejecución, donde definimos cuáles van a ser nuestras acciones y nuestras tácticas para el cumplimiento de nuestros objetivos. Y finalmente el cuadro de mando, que esto es en criterios generales, ¿sí? Solamente está detallado los puntos de la primera fase, porque quiero que se enfoquen en esto. Ya más adelante yo les voy a dar tablas específicas que ustedes me van a tener que llenar en torno a la información que estamos manejando, ¿sí? Y finalmente los beneficios del plan van a ser si ustedes cumplen con todo, cómo es que va a mejorar la empresa en lo económico, en lo ambiental, en lo social, etcétera. Y aquí sería igual relacionado a lo político legal, ¿ya? En rasgos generales es sobre lo que nosotros vamos a trabajar. Sin embargo, los puntos que ya tienen que empezar a desarrollar son el 2, el 4, el 5 y el 6, que prácticamente es analizar de manera detallada la situación actual de la empresa, ¿sí? Ahora sí, preguntas, dudas, etcétera. Dije, ¿cómo se llama? La situación actual por la que está pasando la empresa, tendríamos que incluir ahí por la pandemia que por la que está pasando. Si es que ustedes van a considerar esos factores, sí, va a depender mucho de ustedes. Porque si están trabajando en torno a las acciones actuales de la empresa, sí tendrían que considerar cómo es que ha afectado la pandemia, cómo es que está afectando la pandemia actualmente a la empresa, ¿sí? Ha paralizado sus acciones, o han aprovechado y han implementado nuevas tecnologías para facilitar su trabajo, o han adoptado un trabajo de manera virtual, yo qué sé, ¿sí?
En el análisis de la situación, si están haciendo exactamente de todo este momento, sí, tienen que implementar todo lo de qué manera es que ha afectado la pandemia actualmente a la empresa, ¿sí? En el aspecto económico, en el desarrollo de sus funciones, atención, etcétera, todo relacionado a eso. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Ya, entonces creo que está más que claro cómo es que tenemos que desarrollar los antecedentes, que prácticamente si se dan cuenta los antecedentes son información base de la empresa, ¿sí? No es difícil conseguir esa información. Ya en el análisis del entorno es donde ustedes van a empezar a trabajar más y después tienen que desarrollar el FODA y hacer el cruce de las variables, ¿sí? Como estaba diciendo en un inicio, desde la próxima clase ya vamos a empezar a retomar el avance, que obviamente está muy relacionado con lo que estamos haciendo, pero espero terminar lo más antes posible todos nuestros temas para que después nos enfoquemos solamente en trabajar nuestro proyecto. Ahora, obviamente, hasta el día de su primera entrega, que es el 13 de mayo, en 2 semanas, me pueden preguntar, ¿no? Y podemos disponer de unos 20-25 minutitos en nuestras clases para ver cómo es que estamos avanzando en nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, para el próximo miércoles, yo voy a habilitar en la plataforma un espacio donde diga primer avance, ¿sí? Entonces hasta el próximo miércoles ustedes ya tendrán que tener un pequeño avance de todo lo que están haciendo para que en base a eso nosotros vayamos desarrollando correcciones y ya estamos trabajando todo bien, todo limpio, ¿sí? Entonces, tarea para el miércoles es generar un avance de la primera fase, ¿sí? Obvio no me van a presentar solamente el título, ¿verdad? Sino que me presentarán ya cómo es que han avanzado los antecedentes, o si es que ya han realizado el análisis del entorno, etcétera, ¿sí? En su mayoría todos están con muy buenas notas, sigan así, chicos. Algunos han como que han tenido ahí dudado en su examen, pero sin embargo con la entrega de sus tareas y demás están con buenas notas, chicos, así que no se desanimen, falta poco para terminar el semestre y eso, nos enfocaremos ahora más que todo en nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, concretamos para el miércoles el primer avance de lo que tengan de su primera fase. Vamos a hacer revisión al final de la clase del avance, ¿sí? El viernes, como les decía, creo que no va a haber clases porque es feriado. De todas maneras, yo les voy a confirmar si sí o si no. Otra cosa, a sus compañeros que se conecten, que no se conecten por el tema de los grupos y demás, para que estén al día, porque les aseguro que me van a preguntar cómo, qué hacer, qué hay que hacer, etc. ¿Sí? Esto ya va a estar en la plataforma, lo voy a subir ahorita y también voy a abrir el sector del avance, ¿sí? Si no tienen más dudas, chicos, entonces hasta aquí lo dejaremos. ¿No hay dudas? Bueno, hasta les aviso del viernes. Chao, chicas. Chao, chao.